Buenas y bienvenido a otra pantalla de Azogue. En el año 1997, un director suizo, Christian Frey, estaba en La Habana para hacer un documental sobre Radio Rebelde, aquella emisora que se fundó durante la lucha en la Sierra Maestra por Fidel Castro, Che Guevara y otras personalidades de aquel momento. Al final no le salió ese documental, porque la realidad, como ha ocurrido con otros directores, le dictó otro camino. El documental que vamos a tratar de resumir hoy con 6 fragmentos, Ricardo, Miriam y Fidel, trata en esencia de la división familiar y la desilusión con respecto a la revolución. No estoy solo para comentar este documental. Por suerte, cuento con la presencia de mi buen amigo Jorge Abello, a quien le doy la más cordial bienvenida, que fue editor de este documental, pero que también es uno de los editores estrellas del cine cubano. Recordemos solamente La Bella de la Alhambra, Alicia en el Pueblo de Maravillas, Hello Hemingway, Los pájaros tirando la escopeta, para que ustedes tengan una idea de dónde ha trabajado Jorge Abello, que le ha dado la imagen y la forma a estas famosas y populares películas del cine cubano. Este documental de un suizo que se va para Cuba o que está viviendo en Cuba en el momento que hace la película, era con la intención. ¿Qué hizo cambiar cuál fue el giro dramático de Frey cuando la idea era hacer un documental sobre Radio Rebelde? Él realmente iba a hacer una simbiosis una comparación entre Radio Martí y Radio Rebelde, el verdadero origen de Radio Rebelde y lo que había informado a la ciudadanía y cómo Radio Martí desinformaba a la ciudadanía. Él iba a hacer ese tipo de documental. Esa era la tesis del hombre. La tesis de él, y por eso va al Comité Central y le ponen a este funcionario, que es uno de los fundadores, que es Ricardo Martínez. Ricardo Martínez. Es uno de los fundadores de Radio Rebelde, y todo estaba muy bien funcionando. Él empieza a convivir con estos personajes que están todos amargo, ácido, y hasta que conoce a Miriam, la hija de Ricardo Martínez. Miriam se está yendo del país y tiene todo el lastre que lleva un cubano yéndose del país por las vías normales. Exacto. Entonces, esta simbiosis entre padre muy comunista y una hija que no es comunista, empieza a él a encontrar el verdadero documental. Sí, el drama humano. El drama humano. Porque vamos a partir que lo otro es, por supuesto, es un intelectual de izquierda, sí, como suelen ser muchos otros europeos, porque si esa era su aproximación primera, esa era, por supuesto, su ideología era totalmente de apoyo a la revolución, y de hecho iba a ser, en el fondo, un material de propaganda lo que pasa de la famosa emisora de la Sierra Maestra. ¿Qué es lo que pasa? Que al final él descubrió que Radio Martí hacía lo mismo que hacía Radio Rebelde en aquella época, informaba, exactamente. Porque la dictadura también había hecho un bloqueo y una censura muy grande. Y entonces Radio Rebelde en aquella época lograba decir otras cosas que la dictadura no la decía. Y entonces de pronto él se da cuenta que Radio Martí está informando al pueblo de lo que la dictadura no dice. Vamos a conocer a Ricardo en este primer clip. Uno de los hechos más significativos: el golpe de Estado dado por Fulgencio Batista. Uno de los hombres más ricos, poseía más de 400 millones de dólares que estaban a su beneficio, mientras que mantenía a nuestro pueblo en la humillación y en la explotación. Los niños no tenían para comer porque sus padres no trabajaban. Por cada dólar que invertían en nuestro país, obtenían la ganancia de un 24%. Todo pertenecía a ella. Por eso surgen manifestaciones, surgen huelgas, surge un movimiento revolucionario, un movimiento dirigido por un joven abogado. ¿Quién fue este joven abogado? Fidel Castro Cruz, que fue quien dirigió el asalto al cuartel Moncada. ¿Cuándo ocurrió? El 26 de julio de 1953. Realmente nunca había tenido nada que ver con la política. O sea, sencillamente era un trabajador de la radio cubana
Y desde joven empecé a trabajar en ese medio, en distintas emisoras trabajé. Después del fracaso al cuartel Moncada, en que Fidel, Raúl y el resto de los compañeros fueron capturados, el hecho de ver a aquellos revolucionarios que salían de la prisión, pero sobre todo después de haber leído el documento de Fidel, de su alocución en la defensa en el Moncada, que salió con el nombre de La historia me absolverá, aquello para mí ya determinó una cosa distinta. Determinó que aquella lucha no tenía como objetivo fundamental derrotar a Batista, sino que determinaba también un cambio social más justo, un cambio político más justo, un cambio económico más justo para Cuba. Y eso realmente hizo que yo comenzara a simpatizar con el movimiento 26 de julio. Estamos presentando un documental de un director suizo, Christian Frey, que hizo en Cuba en el año 97, aunque muchas fuentes hablan de que salió en el 98, y que fue editado por Jorge Abello, quien me acompaña. Sin duda este es un hombre honesto, un hombre que explica bien este fragmento que acabamos de ver, apolítico, que se involucra en la revolución después como tantas otras personas, después del asalto al Moncada y La historia me absolverá y todo aquello. Pero hay como también una tristeza grande en ese tipo, ¿no? En sus ojos, Sí, hay como una frustración oculta ahí, no obstante su lenguaje, su retórica revolucionaria, ¿no? Realmente él debe haber subido a la sierra con muchas esperanzas, inclusive su familia y su hija cuenta también lo grande que era su padre para él, era el gran héroe, era los Reyes Magos, era una cosa maravillosa. Pero después de tantos años él quedó a un lado en el Comité Central, estaba en los archivos y él lo que hacía era revolver papelitos, a él no lo usaban. A él se lo asignan a Christian Frey para que le haga la historia de Radio Rebelde. Ah, y qué curioso, ahí es donde se encuentran, esa era la idea era eso, este señor no iba a ser, por supuesto, protagonista de nada. De nada. Pero son los giros que da el cine, ¿no? Sí. Él empieza a contar la historia de Radio Rebelde y de pronto Christian tropieza con la hija y la hija le revela el drama humano que bueno que es el centro del documental, pero él se mantiene siendo muy revolucionario todavía, pero tiene una amargura muy grande, él y sus amigos. Es interesante este tipo de personas en la revolución, venidas a menos, totalmente marginadas y que siguen profesando una tremenda fe por un sistema que ya incluso los ha echado a un lado, porque en el documental se ven fotos de él con Raúl, o sea que en algún momento tuvo alguna preeminencia para estar al lado de ese tipo de directivos de la revolución. Bueno, otro de los fundadores de Radio Rebelde está aquí, vino para acá y murió aquí, Oreste Varela, y estas son personas que a veces por tosudez no dan su brazo a torcer, o que de verdad, porque en el documental hay una secuencia que él le dice a Miriam en su despedida, vas a extrañar la comida cubana. Y yo me pregunto, es que él se cree que en Cuba hay comida cubana. Él no sabe que ahí es donde único no hay. Exacto, que es donde único no... Sí, de hecho ese fragmento lo vamos a mostrar en algún momento. Ya después vamos a entrar en el personaje de Miriam, en el próximo fragmento. Miriam, y en este primero que vamos a poner, Miriam, como tú dices, recibe a su padre luego de algunos años de ausencia, la dejó de niña, y él explica en un fragmento que no podemos incluir, que él sentía una tristeza tremenda de abandonar a su familia, pero no le quedaba otro remedio, sus ideas estaban primero, su amor también por un proceso en el que tenía mucha fe. Yo creo, no sé qué tú piensas, Jorge, que también influye que él no fue un combatiente exactamente, no fue un hombre de guerra, no fue un hombre un guerrillero de armas en la mano, fue como una suerte de civil dentro de un proceso épico. Bueno, pero vamos a ver este fragmento donde Miriam empieza a hablar. No había tráfico en la ciudad, no había ómnibus, no había taxi, estaba muy complicado todo. La situación era muy tensa en toda la ciudad. Había un auto de una familia que me llevó hasta mi casa. Y entonces iba a encontrarme otra vez con mi hijita, con Miriam. Y no lo reconocí. No lo reconocí porque lo que habíamos vivido juntos anteriormente ya se había borrado de mi memoria, ¿no? O sea, no reconocí a papi en ese momento. En mi mente yo lo relacioné con el Día de Reyes,
Era como un rey mago que había llegado, ¿no? Para mí era eso. Lo vi muy, muy interesante, ¿no? Para mí era algo increíble, aquel gigante, ¿no? Estoy aquí con Jorge Abello y estamos hablando de un documental que realizó un director suizo, Christian Frey, en Cuba, que se titula Ricardo. Siempre a veces me acuerdo de cómo se ponen los nombres. Ricardo, Miriam y Fidel. Tres personas que tienen que ver mucho con la desilusión, con la separación familiar y con otras cosas. Este señor de pronto se encontró con la oportunidad de que alguien le contara su historia, ¿no? Se sintió fascinado con que alguien fuera a contar su historia para el mundo, ¿no? No, es que evidentemente su historia es poco importante en la revolución porque es la historia de alguien que no era de armas, que era casi que se fue para la sierra por un ideal o por una historia. Puede haber sido un cocinero, puede haber sido un aguador. Me cuenta que él trabajaba en Radio Progreso, pero de que terminó en la sierra. Y allí le dieron esta misión, lo que pasa es que su historia nunca se la contó a nadie. Y entonces es un poco como que fue su gran momento en la vida y era una familia, era una familia, porque muy unida, de mucho amor, porque Ricardo inculcó a sus hijos mucho amor y es una persona muy honesta. Yo creo que él es una persona muy honesta. Lo que pasa es que se le fue, su familia se le rompió. Eso hace la situación hasta mucho más dramática, que sea una persona honesta, que haya criado a su familia en esa unión, en esa típica familia cubana, ¿no? Donde el núcleo es tan importante, las relaciones con los hijos. Se ve mucho y en el documental se nota la relación tan especial que tiene con su hija, ¿no? Que es como una amiga, una confidente, alguien con la que él puede siempre hablar. Y claro, el golpe tan grande que recibe al saber que ella se va a ir. Pero por supuesto también ella parte de una gran desilusión, no solo de la idea que ya no va a creer más en ese proyecto, en esa utopía, sino que es golpeada de alguna manera por esa utopía, porque en el próximo fragmento que vamos a ver llega el fatídico año 1980 y a ellos lo involucran, sobre todo ella había terminado en la universidad, había terminado su gran proyecto de ser incluso profesora en la Universidad de La Habana. Y de pronto recibe el tablazo de que le van a hacer un acto de repudio porque se ha circulado la noticia de que ella se va del país, pero realmente creo que ni eso iba a ocurrir, ¿no? Yo creo que eso fue, el marido de ella estuvo en algún momento pensando en irse del país y parece que en algún lugar se oyó y como ellos parece que vivían un poco distintos, pues las turbas le fueron para arriba. Sucedieron muchos actos. Sí, como no era injusto, hubo gente que se suicidó. No, pero que ni siquiera se iban del país, pero como le caía mal a la persona del CDR, la gente decían, pero a este... Era un complot. Vamos a ver lo que ella dice al respecto. En aquella época vivíamos en una casa de Luyanó. Había un columpio, y en el columpio nos montábamos todas las amiguitas y ahí jugábamos. Ya después cuando crecí, entonces nos sentábamos ahí a oír música y bueno, los novios venían a visitarnos. Toda música que venía del exterior era música vedada o para nosotros, o prohibida prácticamente. Yo comencé a tener contradicciones generacionales, fundamentalmente, con mi padre, que en algunos casos se pueden considerar como el inicio de algunas contradicciones ideológicas. Cuando terminé la universidad, pude lograr una plaza de profesora, como era mi sueño, y el trabajo me gustaba. Después de eso hubo problemas. Fue en el año 80. Estábamos en la casa toda la familia y nos llamaron avisándome a mí que nos iban a dar un acto de repudio porque acababan de enterarse de que yo pensaba abandonar el país y que estaba expulsada del centro de trabajo, que allí no podía ir más. Vinieron entonces en una guagua
llena de alumnos y de profesores. Se bajaron todos, empezaron a escandalizar y a decir obscenidades y muchísimas cosas, muchas groserías, muchas ofensas de todo tipo. Nos decían que éramos unos gusanos, que nos fuéramos, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Pero era gritando, dando golpes, rompiendo ventanas, tirando huevos, arrancando todo, la pintura de las paredes con palos o no sé con qué lo hacían, pero rayaron todas las puertas. Y entonces mis alumnas fueron por una ventana escondidas y me decían llorando que ellas estaban allí obligadas, las habían obligado a ir porque si no iban no podían seguir estudiando en esa escuela. No podía ser nunca más una profesora, no podía ser nunca más una buena trabajadora, siempre se me iba a ver como una persona con una mancha negra en el expediente. Estamos hablando sobre un documental realizado en Cuba en el año 97, Ricardo, Miriam y Fidel. Ricardo y Miriam se refieren a dos personajes y Fidel, por supuesto, al dictador Castro. Estoy con Jorge Abello, que fue el que le dio la edición a este material tan interesante que duró. Tengo entendido que hay una edición de 1 hora y tanto, que es un poco la que estamos presentando, y luego parece que él hizo otra edición para la televisión suiza. Cuando él me llama, él tenía el material en 3 horas y media. Y él no concebía, por un problema de los tempos suizos, él no concebía dejar eso en 1 hora proyectable. Entonces, pues, yo estuve haciendo el trabajo para lograr que esto se entendiera tanto para un público hispano como para un público europeo, y sobre todo en 1 hora y media. Creo que después tú me has dicho que hay una nueva versión. Sí, lo leí en el internet. Pero, y esta creo que ha sido como uno de los mejores trabajos que la ha hecho. Es, según tengo noticias, su primer largometraje, su primer documental de largometraje. Después ha hecho otros. ¿Y qué tiempo estuvo viviendo en Cuba, tú me dijiste, no? Él vivió en Cuba, él se casó con una que conocía cubana. Un poco la sociedad cubana, no era el hombre que llega en paracaídas y de pronto dice, oh, ¿qué es esto? No, él realmente se casó con una cubana y a partir de ahí le surge un poco para conseguir permisos y para estar en Cuba con su cubanita, pues un poco empieza a hacer todo este trabajo, que el trabajo después se le fue complicando y terminó haciendo lo más honesto que él también tenía que hacer, que él no podía eludir la realidad que había en ese país. Vamos a ver el fragmento donde entra la dicotomía Radio Martí, donde se refieren específicamente a Radio Martí. Antes de Radio Martí, nosotros no teníamos ninguna forma de saber realmente qué estaba sucediendo, ni dentro ni fuera de Cuba. Sabíamos lo que se nos decía en la prensa, que es un órgano oficial del Partido Comunista, entonces no teníamos acceso a toda la información. Puede ser que en algunos momentos, según dicen algunas personas, las informaciones de Radio Martí puedan ser algo exageradas, no sean totalmente exactas, pero es lo más cercano a la verdad que tenemos. El Caribe y cualquier parte del mundo. Guatemala, El Salvador y Panamá, $165. Chile, 464 y Ecuador, 317 con la compra de ida y vuelta. Servicio de envío de dinero. No hay turismo más limpio, más puro, el de nuestro país. Porque realmente no hay negocio de droga, no hay negocio de juego. No me fue perdido eso. Hay jineteras. Los que practican esas actividades lo hacen por su cuenta y voluntariamente y sin ninguna necesidad. Y lo más que se puede decir que son jineteras altamente ilustradas,
y bastante sana. Me siento un poco confundida. Hay cosas que siento de corazón y he dicho y las digo porque las siento, pero sé que quizás no debiera decirlas. Tengo un poco de miedo de que estas cosas que yo digo puedan traerme consecuencias en cuanto a algún tipo de problemas con mi familia, específicamente con mi papá. Pues aquí vemos a Miriam, uno de los dos protagonistas de este documental. El otro es Castro, como una gran fuerza del mal, hablando de la posibilidad de que se tiene que ir. Luego en el documental, no lo vamos a mostrar, ella escribe como una carta donde se despide específicamente del padre, y luego vamos a ver, después que conversemos un poco, vamos a ver el encuentro ese de la noche de la despedida, cuando ella habla con el padre. ¿Cómo te dijo él que trabajó esta idea para mí una de las cosas más admirables que tiene el documental es cómo estos cubanos se dejan filmar su vida tal cual? O sea, parece que no hay, y ahí tú no puedes decir segunda toma, tercera toma, digo yo. Él te dijo algo. Él vivió muy dentro de ellos. Él como Ricardo, Sí. le abrió su casa y Miriam también. Y él empezó a convivir con ellos y empezó a recrear la historia un poco. Y por eso le hace entrevistas largas con estas pausas, pero que estos personajes no están actuando, están hablando de su vida. Es decir, tú no sientes actuación, a pesar de ser un documental y que parece ficción. Sí, como un el tipo docudrama, es un género híbrido ahí donde tiene... Pero es que la cámara y Cristian no llegaron a hacer ningún evento, era un mueble más en la casa. Cristian vivió mucho tiempo con ¿Tú crees ellos. que eso no lo he podido leer en ningún lugar? ¿Tú crees que el guión salió como después, sobre la marcha? Sí, por supuesto. Esto era una cosa que iba a ser una cosa y terminó siendo otra. El guión él fue haciéndolo sobre la marcha en el sentido de cuando iba... Él empezó a registrar toda esta cosa para hacerla antagonista y terminó haciendo la historia de un drama humano. Él no quería hacer el drama humano, pero porque además él no quería complicarse, tener problemas en Cuba, tampoco por su mujer. Sí, porque él tenía la ilusión incluso de mostrar este documental en el Festival de Cine de La Habana, y sí, cosa que no ocurrió, ¿no? No sucedió, no se pudo poner en un paladar en La Habana. Él puso los afiches en el Nacional y en el Teatro Chaplin. Pero en la época del festival, durante los días del festival. Durante el festival. Y por supuesto todo el mundo decía, ¿qué será eso? Y entonces la dirección del paladar donde se iba a proyectar. La única persona que sé que acudió al paladar fue Pedro Luis Ferrer, que es una persona que siempre se la ha jugado de alguna manera, siempre se la agencia para... Okay. Vamos a ver esta una de las partes más íntimas y más intensas de la película, cuando ellos dos hablan y se despiden. Es la noche de la despedida. La noche de la despedida. Pienso que vas a extrañar mucho la vida nuestra, la vida en Cuba. Pienso que la vas a extrañar. Pero bueno, ese es el futuro tuyo. Solamente pensar que, bueno, que no te vuelva a ver, es duro, es duro. Porque siempre te recordaré mucho, con mucho cariño. Siempre. Ya anhelaré verte otra vez. De eso puedes estar segura también. Y ojalá que un día te des cuenta que estabas equivocada. Eso para mí sería lo mejor del mundo, lo más maravilloso. Entonces sí me podría morir tranquilo, mucho más tranquilo. Sin duda aquí vimos uno de los
momentos más dramáticos de este documental, cuando la despedida, la noche en que se dicen adiós. Me estabas contando de la manera en que se hizo? Sí, ella se despidió del marido, es decir, se fue de la casa y la mujer de Ricardo se fue también, se quedaron ellos dos solos con Cristian. Hicieron una comida y se pasaron toda la noche en esa bobería hablando, pero era como un sepelio en vida, era una cosa así. Y él no sabía ni qué decir y ella no sabía cómo aguantar aquella noche. El material entero es muy... Tú sientes el dolor de los dos, pero realmente lo hicieron porque además de ahí se van y se montan en el avión con una alegría terrible. Exacto. Y ella, por supuesto, él se quedó... Sí, viene para Miami, incluso nosotros no vamos a tener tiempo de poner eso, y ella empieza a vivir aquí en Miami y viene la adaptación, que a veces no es muy aceptada por alguna gente, ¿no? Viene a sufrir. El primer tiempo a veces suele ser difícil, ¿no? En el próximo fragmento vamos a ver... Ricardo con un amigo regresan allá a La Plata, al museo de la emisora. Ellos van a la Sierra Maestra, pero lo que se encuentran allí es la comandancia de la telaraña, todo sucio. Vamos a verlo. Yo y muchos compañeros revolucionarios no se sienten bien hoy con la situación que tenemos en el país. Y que perfectamente me la explico. Y sé las razones cuáles son. La mayor parte de ellas ajena a nuestra voluntad, y eso hace que me sienta peor, porque uno no tiene en las manos la solución del problema, la solución definitiva del problema. O sea, yo me siento, no voy a emplear la palabra frustrado porque puede ser una palabra mal entendida o inclusive con posibilidad de manipulación, pero yo me siento descontento, yo me siento insatisfecho con la situación. Proba, como dicen los... Espérate que te va a romper eso. Es la sensación que sentimos los revolucionarios hoy, muy distinta a la primera euforia, aquella que todo era dar, todo era entregar, todo era dar demasiado. Coño, que lo que uno luchó no lo tiene hoy y lo tiene a contrapelo de la lucha que uno empleó y del convencimiento que uno tiene de que hizo lo correcto y que sigue haciendo lo correcto. Yo te entiendo, pero sin embargo, tú ves que los problemas no están resueltos, que los problemas de la sociedad no están resueltos. Sí, en ese aspecto yo te entiendo. Ah, yo me explico por qué. Pero hay una cosa que también, yo creo que con lo que tú explicaste, cómo nos sentimos, cómo se puede sentir un revolucionario, que ve que hay jóvenes que no entienden, que no comprenden, que no tienen confianza por lo que uno ha luchado, por lo que han muerto tantos compañeros, ¿cómo se puede sentir uno? Y que no hemos logrado todavía todo lo que nosotros queremos lograr para nuestro país. No podemos sentirnos bien. Ricardo, Miriam y Fidel, un documental de Christian Frey, un suizo que hizo este documental en Cuba. Un material sobre la desilusión, sobre el daño que ha hecho la revolución en el núcleo de la familia, sobre la división familiar, sobre el hecho de que hay que separarse e ir a otro lugar. Eso es lo que hemos estado presentando en la pantalla de Azogue hoy en compañía de Jorge Abello, que fue el editor de este documental y editor de tantas otras películas cubanas, largometrajes de ficción que todos hemos disfrutado. Creo que nos vemos en la próxima pantalla de Azogue. Gracias. Y gracias, Jorge. Vías normales. Exacto. Entonces,
esta simbiosis entre padre muy comunista y una hija que no es comunista, empieza él a encontrar el verdadero documental. Sí, el drama humano. El drama humano. Otro, porque vamos a partir que lo otro es, por supuesto, es un intelectual de izquierda, sí, como suelen ser muchos otros europeos, porque si esa era su aproximación primera, esa era, por supuesto, su ideología era totalmente de apoyo a la revolución y de hecho iba a ser, en el fondo, un material de propaganda. Lo que pasa de la famosa emisora de la Sierra Maestra. ¿Qué es lo que pasa? Que al final él descubrió que Radio Martí hacía lo mismo que hacía Radio Rebelde en aquella época, informaba, exactamente. Porque la dictadura también había hecho un bloqueo y una censura muy grande. Y entonces Radio Rebelde en aquella época lograba decir otras cosas que la dictadura no la decía. Y entonces de pronto él se da cuenta que Radio Martí está informando al pueblo de lo que la dictadura no dice. Vamos a conocer a Ricardo en este primer clip. Y la forma a estas famosas y populares películas de cine cubano. Este documental de un suizo que se va para Cuba o que está viviendo en Cuba en el momento que hace la película, era con la intención. ¿Qué hizo cambiar cuál fue el giro dramático de Frey cuando la idea era hacer un documental sobre Radio Rebelde? Él realmente iba a hacer una simbiosis una comparación entre Radio Martí y Radio Rebelde. El verdadero origen de Radio Rebelde y lo que había informado a la ciudadanía y cómo Radio Martí desinformaba a la ciudadanía. Él iba a hacer ese tipo de documental. Esa era la tesis del hombre. La tesis de él, y por eso va al Comité Central y le ponen a este funcionario, que es uno de los fundadores, que es Ricardo Martínez. Es uno de los fundadores de Radio Rebelde, y todo estaba muy bien funcionando. Él empieza a convivir con estos personajes que están todos amargo, ácido, y hasta que conoce a Miriam, la hija de Ricardo Martínez. Miriam se está yendo del país y tiene todo el lastre que lleva a un cubano yéndose del país por la... Realmente nunca había tenido nada que ver con la política. O sea, sencillamente era un trabajador de la radio cubana y desde joven empecé a trabajar en ese medio, en distintas emisoras trabajé. Después del fracaso al cuartel Moncada, en que Fidel, Raúl y el resto de los compañeros fueron capturados, el hecho de ver a aquellos revolucionarios que salían de la prisión, pero sobre todo después de haber leído el documento de Fidel, de su alocución en la defensa en el Moncada, que salió con el nombre de La historia me absolverá, aquello para mí ya determinó una cosa distinta. Determinó que aquella lucha no tenía como objetivo fundamental derrotar a Batista, sino que determinaba también un cambio social más justo, un cambio político más justo, un cambio económico más justo para Cuba. Y eso realmente hizo que yo comenzara a simpatizar con el movimiento 26 de julio. Uno de los hechos más significativos, el golpe de Estado dado por Fulgencio Batista. Uno de los hombres más ricos, poseía más de 400 millones de dólares que estaban a su beneficio, mientras que mantenía a nuestro pueblo en la humillación y en la explotación. Los niños no tenían para comer porque sus padres no trabajaban. Por cada dólar que invertían en nuestro país, obtenían la ganancia de un 24%. Todo pertenecía a ella. Por eso surgen manifestaciones, surgen huelgas, surge un movimiento revolucionario, un movimiento dirigido por un joven abogado. ¿Quién fue este joven abogado? Fidel Castro Cruz. Que fue quien dirigió el asalto al cuartel Moncada. ¿Cuándo ocurrió? El 26 de julio de 1953. Buenas y bienvenido a otra pantalla de Azogué. En el año 1997, un director suizo, Christian Frey, estaba en La Habana
para hacer un documental sobre Radio Rebelde, aquella emisora que se fundó durante la lucha en la Sierra Maestra por Fidel Castro, Che Guevara y otras personalidades de aquel momento. Al final no le salió ese documental, porque la realidad, como ha ocurrido con otros directores, le dictó otro camino. El documental que vamos a tratar de resumir hoy con 6 fragmentos, Ricardo, Miriam y Fidel, trata en esencia de la división familiar y la desilusión con respecto a la revolución. No estoy solo para comentar este documental. Por suerte, cuento con la presencia de mi buen amigo Jorge Abello, a quien le doy la más cordial bienvenida, que fue editor de este documental, pero que también es uno de los editores estrellas del cine cubano. Recordemos solamente La Bella de la Alhambra, Alicia en el Pueblo de Maravillas, Hello Hemingway, Los pájaros tirando la escopeta, para que ustedes tengan una idea de dónde ha trabajado Jorge Abello, que le ha dado la imagen y la